Vamos a seguir con el tema de los momentos de inercia. Ustedes ya han leído, espero, hasta el momento, lo relacionado con este concepto, que es una propiedad de las áreas planas. También se le llama segundo momento de área o momento de inercia. Como recordarán, hemos trabajado con el primer momento de área para calcular centroides de áreas planas. Y ahora toca el turno del segundo momento de área. Muy bien. Ustedes pueden ver aquí en la imagen simplemente una regla, ¿sí? Una regla de madera. En este caso mide 60 centímetros. Pero bueno, la estoy colocando sobre dos apoyos. Aquí lo ven, dos apoyos también de madera. ¿Qué tiene que ver esto con el momento de inercia? Muy bien. Observen, si yo coloco la regla acostada, ¿sí?, sigue siendo la misma regla. Y a esta regla le voy a colocar una carga aquí en el centro. Vean lo que le pasa a la regla cuando le dejo la carga. Ustedes ven que se flexiona un poco. Bueno, se flexiona un poco porque la carga produce algo que se llama momento flexionante. Y la capacidad que tiene la regla de flexionarse no más que lo que se ve, en parte tiene que ver con el momento de inercia. Observemos. Hablamos de que el momento de inercia es una propiedad de áreas planas. Bueno, la regla no se va a considerar como el área plana, pero sí su sección transversal. Observen, la regla, si la vemos así de frente, tiene una sección rectangular, un rectángulo delgado acostado. Esa es la sección transversal. Si yo pongo la regla así vertical, lo que vamos a tener es un rectángulo, del mismo rectángulo de hecho, pero vertical. Bueno, si yo colocara esta regla simulando la misma estructura anterior a la cual le coloco una carga, ustedes pueden observar, o tal vez no lo puedan observar, pero sí lo puedan intuir, que la regla así no se flexiona como lo hace cuando está acostada. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a que el momento de inercia de la sección transversal de la regla, estando así vertical, es mayor que el momento de inercia de la regla estando así acostada. Vean cómo ocurre una flexión cuando le dejamos la carga. Si aumentamos la carga, vamos a colocar algo un poco más pesado. Vean cómo se ha deformado la regla de madera, porque su momento de inercia, aparte del tipo de material, pero bueno, ahora nos interesa solo la geometría. O sea, el momento de inercia estando la regla así acostada no es tan grande como si estuviera la regla en vertical. Si yo pongo la regla vertical y coloco la carga, pues no ven que se flexione. De hecho, la carga que es una estructurita de placa de acero, ni siquiera se observa que ésta se flexione. Bueno, es la misma regla, del mismo material, las mismas dimensiones, pero está distribuida su área de una manera diferente por el hecho de que su sección transversal, que es un rectángulo, es vertical. Entonces, como ven, el momento de inercia de una sección transversal tiene mucho que ver de cómo se coloque
esa sección transversal para recibir cargas. ¿Y por qué hablo de cargas? Bueno, en el ámbito de la ingeniería civil nos interesan las estructuras que van a soportar cargas. Y una estructura simple es esta regla que tiene una función en este momento como una viga simplemente apoyada, la cual estará sujeta a una carga. Siguiendo con los momentos de inercia, pueden ustedes ver aquí en la imagen una sección transversal que es un rectángulo. De hecho es una pieza de madera. ¿Sí? Me interesa la parte de su geometría, que este es un rectángulo y lo vamos a considerar como un área plana. Podrán decir, bueno, pero tiene un espesor, entonces tiene un volumen. Claro, pero para fines de explicar el momento de inercia, solo nos interesa la parte plana, es decir, las dimensiones de ancho y altura. Muy bien. Este rectángulo tiene un centroide y por ese centroide podemos establecer dos ejes de referencia, uno horizontal y uno vertical. Veamos a continuación. Miren, ahí lo tienen. Tenemos un eje horizontal y uno vertical. El horizontal es este, podríamos llamarle X, y el vertical podríamos llamarle Y. Entonces, donde se cruzan los dos ejes está el centroide de este rectángulo. Nosotros ya sabemos cómo encontrar un centroide y sabemos que el centroide es el centro geométrico de esa área plana. Muy bien, si ahora por ese punto que es el centroide hacemos pasar un par de ejes, que son estos que se ven aquí, entonces estamos hablando de que son los ejes centroidales de la sección o de este rectángulo. Los momentos de inercia que se calculan y que más interesan para fines estructurales son los momentos de inercia centroidales, es decir, los que tienen referencia a los ejes que pasan por el centroide. Entonces, nosotros podemos establecer que un rectángulo, así como se ve, tiene un momento de inercia con respecto a este eje mayor con respecto al eje horizontal, mayor que un momento de inercia con respecto al eje vertical. ¿Y por qué? Porque ya lo establecimos anteriormente, el momento de inercia en un rectángulo se calcula como la 12ª parte de la base multiplicada por la altura elevada al cubo. Es decir, nosotros le llamamos a la base B, a la altura le llamamos h, y entonces el momento de inercia se llama o se calcula como b por h elevado al cubo dividido entre 12, de la siguiente manera. Ahí tenemos el rectángulo, su base b, su altura h y el momento de inercia centroidal con respecto al eje x, le llamé x al eje horizontal. Así es como se calcula. Y por supuesto, si lo calculáramos para el eje vertical, lo que pondríamos al cubo sería ahora b y multiplicaría por h, y quedando igualmente dividido entre 12. Como b al cubo es menor que h al cubo, entonces se entiende que el momento de inercia centroidal mayor es así como se ve con respecto al eje horizontal. Seguimos en el siguiente video. Muy bien, ahora tenemos aquí en la imagen una sección transversal que está formada, mejor dicho, por tres placas, dos horizontales que les vamos a llamar patines y una vertical, que es esta, que le vamos a llamar alma.
Es decir, patín 1, patín 2 y el alma. Estas piezas son de placa de acero estructural. Imaginemos que es la sección transversal de una viga que puede tener una longitud de 4, 5, 6 metros, dependiendo de la necesidad. Pero que lo que más nos interesa con fines de explicar el momento de inercia es su sección transversal, es decir, la forma geométrica esta. ¿Sí? Esta forma está compuesta por un rectángulo aquí arriba horizontal, un rectángulo vertical que es este y un rectángulo horizontal que es este de aquí abajo. Y bueno, y nos interesa, como ya habíamos dicho previamente, el momento de inercia centroidal. Vamos a tratar de entender cómo se calcularía el momento de inercia centroidal de esta sección compuesta. Ustedes pueden ver aquí en este dibujo, pues la sección transversal de esta viga de acero, que está formada por dos patines, aquí uno arriba y otro abajo. Uno es mayor que el otro, bueno, espero que lo hayan notado, si no a continuación les muestro nuevamente la sección. Dos patines y el alma. A estas piezas les llamé la 1, el primer patín, y 3 al segundo patín. Y el alma le llamé como el número 2. Como ustedes observan, aquí de la base de la sección hacia el eje X hay una distancia y testada. Esa distancia y testada es la coordenada en y del centroide de la sección compuesta. Nosotros ya vimos antes cómo calcular este valor de y testada con ayuda del primer momento de área. Bueno, aquí está el centroide entonces de la sección compuesta y este es su eje centroidal X y el eje centroidal Y. Si observan, cada una de las partes que componen toda la sección, la 1, la 2 y la 3, tiene un centroide. Son 3 centroides entonces. Y el eje vertical coincide con todos los centroides. No así el eje horizontal, que ese pasa por un punto que es el centroide de toda la sección compuesta. Muy bien. ¿Cómo calculamos entonces el momento de inercia respecto al eje X? Aquí lo tenemos. El momento de inercia centroidal con respecto al eje X es igual al momento de inercia de la placa 1 más el momento de inercia de la placa 2, que es el alma, más el momento de inercia de la placa 3, que es el patín inferior. ¿Y cómo vamos a calcular cada uno de esos momentos? Porque cada uno de esos momentos de inercia debe estar con respecto al eje centroidal. Bueno, vamos a hacer uso del teorema de los ejes paralelos, o también llamado el teorema de Steiner. Aquí se representa. Nos dice que el momento de inercia centroidal de una sección plana es igual al momento correspondiente centroidal más el área de la sección plana multiplicada por una distancia al cuadrado. Bueno, ¿cuál es esa distancia al cuadrado? Vamos a verlo a continuación. Veamos. La sección 1, esta sección que estoy achurando, tiene su propio centroide. Entonces, por ese eje, por ese centroide pasa un eje X, le voy a llamar X'. Perdón que no quedó recto, pero bueno, estoy haciendo malabares. Esta sección horizontal tiene su momento de inercia centroidal, que sería el momento de inercia respecto al eje X', B por H al cubo dividido entre 12. Ese es el momento de inercia centroidal de la 1, es decir, es este momento de inercia. Perdón, es este momento en el teorema de Steiner. Pero a mí me interesa el momento de inercia respecto a este eje. Entonces yo necesito calcular el momento de inercia como dice el teorema de Steiner aquí abajo,
multiplicando el área, toda esta área de este rectángulo, base por altura, por una distancia al cuadrado. Esa distancia es la distancia que hay entre el eje centroidal del rectángulo particular y el eje centroidal de la sección compuesta. Esa es la distancia D. Y esa distancia D es la que se eleva al cuadrado. De tal manera que para hablar del momento de inercia de la figura 1, por ejemplo de la figura 1, es igual al momento de inercia centroidal de esa figura 1, más el área de la sección. Muy bien, seguimos. Ahora vean, tenemos una sección tipo L. Algunos le llaman ángulo. También está fabricada con placas de acero. Les recuerdo, solo nos interesa la sección transversal, que sería esta forma plana junto con esta. Aquí tenemos dos rectángulos, uno vertical y uno horizontal, formando la L. Bueno, vamos a ver entonces cómo calcularíamos el momento de inercia de esta sección. El momento de inercia centroidal. Veamos. Ustedes pueden ver aquí que tenemos dibujada la sección, una parte vertical 1 y una horizontal número 2. Y es una sección compuesta que tiene su centroide, que es este punto. Y cada parte tiene su propio centroide. La pieza 1 tiene este centroide y la pieza 2 este. Sin embargo, aquí, a diferencia del caso anterior, el centroide general no coincide ni vertical ni horizontalmente con ningún centroide particular. Bueno, ¿cómo calculamos entonces el momento de inercia respecto al eje X centroidal? Este momento de inercia no es más que la suma del momento de inercia centroidal de la figura 1, de esta figura, más el momento de inercia centroidal de la figura 2, aquí. La suma nos da el momento de inercia de la figura compuesta. ¿Cómo vamos a calcular cada uno de esos momentos de inercia? Como ya lo vimos antes, utilizando el teorema de Steiner. Este teorema nos dice que, por ejemplo, el momento de inercia de la figura 1, de este rectángulo vertical, se va a calcular como el momento de inercia centroidal más el área de ese rectángulo multiplicado por la distancia al cuadrado. ¿Cómo vamos a calcular este momento de inercia centroidal? Bueno, con la fórmula para rectángulos de momentos de inercia. B, que es la base, por h al cubo, que es esta altura, dividido entre 12. Y a eso le voy a sumar el área de este rectángulo, toda esta área, base por altura, multiplicado por la distancia al cuadrado. Esta distancia, que es del centroide particular al centroide general, es esta distancia que va a ir elevada al cuadrado. Lo mismo voy a hacer para el momento de inercia 2, de esta placa 2, utilizando el teorema de Steiner. Como ven, la suma de estos dos términos nos va a dar con unidades a la cuarta, porque las unidades, recordemos, del momento de inercia son unidades de longitud elevadas a la cuarta. Y siempre los momentos de inercia nos resultan positivos. Es decir, si esta distancia la calculamos como la diferencia de estas dos alturas, en algún caso podremos poner el minuendo menor que el sustraendo, y al hacer la resta nos resulta negativa. Pero esta distancia va a ir elevada al cuadrado, como aquí se ve. Y al ir elevado al cuadrado, sin importar qué signo tenga, el resultado es positivo. Entonces, nosotros vamos a poder calcular momentos de inercia entendiendo que siempre serán positivos. Bueno, este fue otro ejemplo. Si quisiéramos calcular el momento de inercia respecto al eje Y vertical, hacemos exactamente lo mismo que aquí, pero considerando el eje vertical. Aquí, por ejemplo, la distancia sería para 1, sería del eje centroidal al centroide.
aquí la distancia sería horizontal. En fin, ustedes podrán encontrar similitudes en el procedimiento, sin embargo debemos estar muy atentos a cómo utilizamos los datos que tenemos para cada sección plana. Continuamos.